Buenas tardes, empezamos, si os parece. El que viene esta tarde, el ponente de esta tarde, que con este capítulo octavo de la Fratelli Tutti, con la cual terminamos el ciclo de conferencias, el conferenciante se llama Diego Molina, es un sacerdote jesuita, natural de la Zubia, por lo tanto de Granada, y la verdad es que nos conocemos, pues yo fui alumno de él. Creo, si no recuerdo mal, que se estrenó conmigo dando eclesiología en la Facultad de Teología. No eres tan joven, ¿eh? No soy tan joven, no. y después me dirigió a mí la tesina de licenciatura también, con lo cual yo le tengo mucho cariño, mucha gratitud. Y nada, le damos gracias al Señor porque pueda estar con nosotros y iluminarnos con su sabiduría, ¿vale? Seguro que lo hará bien, porque es un gran comunicador. Muchas gracias, Antonio Jesús. Bueno, buenas tardes a todos. Cuando me llamó Antonio Jesús me pidió el capítulo octavo de la... He puesto Laudato Si, está fatal, ¿eh? Ya empezamos mal, ¿eh? De la Fratelli Tutti. Lo primero que se me ocurrió es que yo no soy precisamente un especialista en este campo. Me ha tocado este capítulo, que como saben es el último capítulo de la Fratelli Tutti. Un capítulo bastante breve, ocupa los números 271 al 285, después vienen los números conclusivos. Si se dan cuenta son sencillamente 15 números de un total de 285. En ese sentido se tarda bastante menos en leer este capítulo de lo que vamos a dedicar esta tarde a presentarlo. Yo espero que ustedes lo lean y en ese sentido yo no voy a explicar lo que el Papa dice en ese capítulo, sino que pretendo hacer una serie de añadidos, de profundizaciones, de temas que me parece que son importantes cuando uno lee este último capítulo. Esta encíclica, como saben, es la tercera que escribió el Papa, la primera a 4 manos, con Benedicto XVI, Lumen Fidei, y después escribió Laudato Si y, por último, Fratelli Tutti. La Laudato Si es la encíclica sobre la ecología y ese es un tema en el que todos hemos ido dando pasos, también el Papa. No es un tema que el Papa haya tenido desde siempre en la cabeza. Pero la Fratelli Tutti sí que es una encíclica que trata sobre la fraternidad y la amistad social. Y esos temas sí que han estado en la mente de Francisco y en su obrar desde prácticamente siempre. Él dice que esta encíclica nace como consecuencia del encuentro que tuvo con el imán en Irán y tomar conciencia de en qué medida las religiones pueden ayudar a crear una fraternidad universal. Es conocido que el Papa Francisco, cuando no era Papa, tenía buenas relaciones con los musulmanes y también con los judíos en Buenos Aires, con los que se reunían. Y el tema de la amistad social, que espero que haya sido tratado en estas presentaciones, creo que es el centro de la encíclica y es el tema más importante. El capítulo octavo es breve porque va a tocar temas que ya han sido tratados en los capítulos anteriores y es una especie como conclusión. Comienza diciendo: escribo esta encíclica movido por el encuentro con ese imán, y termina la encíclica hablando justamente del diálogo de las religiones. El capítulo se titula Las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. Es el lugar donde él había comenzado y es también con lo que quiere terminar. Y la pregunta que hay de fondo, que deberíamos hacernos de cara a la lectura de este capítulo, es si las religiones pueden, de hecho, ser una aportación para la paz, para la fraternidad en el mundo. Esto no es una pregunta ociosa, porque no son pocas las voces que dicen
que la diversidad de religiones que existen, más que ser algo bueno para la paz, para la fraternidad, lo que generan es violencia. Sobre todo las religiones monoteístas, que son el judaísmo, el islam y el cristianismo. Porque las religiones monoteístas tenemos la pretensión de poseer la verdad absoluta. Incluso más el cristianismo, porque en el cristianismo decimos que esa verdad absoluta se ha hecho carne, ha aparecido y Dios se ha revelado de una forma como no puede ser superada en la persona de Jesús. Y si recorremos la historia, pues es muy fácil encontrar hechos, ejemplos en el que de alguna manera las religiones están conectadas no con la paz, sino con la violencia. Si vamos a la historia de hace siglos, es fácil buscar momentos en las que o bien las religiones se han tomado como pretexto para la violencia, o bien la religión no ha servido para que no exista esa violencia. Si pensamos en Europa, por no entrar con la Inquisición y todo lo que siempre decimos, si pensamos en Europa, Europa ha sido un continente lleno de guerras, donde todos los que guerreaban eran cristianos. Y uno dice, ¿en qué medida el cristianismo, la religión profesada por todos, por qué no impidió que se enfrentasen entre ellos? Os he puesto fotos más actuales. Este es el tema de los judíos y la persecución a la que se ha sometido al pueblo judío. Tenemos ahí el tema de los palestinos y los judíos. Palestinos son árabes, pero también cristianos, y ahí tenemos las tres religiones monoteístas enzarzadas en un conflicto. O tenemos también las persecuciones a las que son sometidos algunos grupos cristianos en países de mayoría no cristiana, como de mayoría hindú, por ejemplo. Que las religiones de hecho aparecen conectadas con la violencia es evidente, pero también tenemos en la historia muestras de todo lo contrario, de personajes religiosos que en virtud de su ser religioso se han convertido en instrumentos de paz y de fraternidad. Os he puesto tres cristianos católicos, Francisco de Asís, Foucault, Charles de Foucault y Maximiliano Kolbe, pero podríamos buscar personajes de otras religiones. El Papa, de hecho, los nombra explícitamente también a Gandhi, a Martin Luther King, a personajes que han sido instrumentos de paz. Por eso, a modo de tesis bastante sencilla, lo primero que habría que decir es que la agresividad, la violencia, no es algo que pertenezca ni a las religiones, ni a las culturas, ni a las razas. La agresividad, la violencia, pertenece al ser humano, está inscrita dentro de nosotros. Y las religiones, también la raza o las culturas, pueden radicalizar esa agresividad que tenemos dentro, o bien también pueden suavizarla, combatirla, eliminarla. Esto habría que tenerlo bastante presente. Habría que distinguir claramente entre lo que es el espíritu de una religión, lo que la religión en sí quiere decirnos, a lo que invita una religión, y la manera como se ha vivido ese espíritu a lo largo de la historia. Y ahí reconocer que muchas veces hemos traicionado el espíritu de las religiones. Lo hemos hecho los cristianos, lo han hecho los musulmanes, lo han hecho los judíos, lo hacemos todos. Podemos traicionar y usar la religión cambiando, eliminando, trastocando lo que la religión quiere de verdad decirnos. Ante el argumento que muchas veces se escucha de que sería mucho mejor un mundo sin tantas religiones,
que habría menos conflictos, eso no pasa de ser una opinión ingenua. De la misma forma podríamos decir que sería un mundo mejor, más pacífico, si no hubiera diferentes culturas, o si no hubiera diferentes razas, o si no hubiera diferentes lenguas. De hecho, a la raza humana pertenece la diversidad, y el trabajo que tendríamos que hacer sería el de cómo poder buscar la unidad sin eliminar la diversidad. ¿Recuerdan ustedes Babel, la Torre de Babel? La Torre de Babel, que siempre a veces los curas explicamos que es la historia de cómo Dios nos castiga dándonos diversas lenguas para que no nos entendamos, se puede interpretar al revés. Es la forma en que la Escritura explica que las diferentes lenguas pertenecen de alguna manera al plan de Dios. Son queridas por Dios. Y por eso Pentecostés, que celebramos el domingo, cuando el texto dice que todos se entendían, no dice que todos se entendían porque todos aprendieron la misma lengua, sino que todos se entendían hablando cada uno en su propia lengua. Eso es el fruto de las religiones, o debería serlo, que pudiéramos entendernos en la diversidad. Y hoy estamos, termino con esta tesis, en la época del diálogo interreligioso, algo de lo que hablaré al final. Esto es algo importante, sobre todo porque vivimos en un mundo donde ya no es fácil pensar que somos los únicos. Yo entiendo que mis padres, mi padre tiene 92, mi madre 90, no conocieron a un no católico en toda su vida. Solamente en las últimas décadas es cuando aquí nos hemos hecho conscientes de que el cristianismo, el catolicismo, no es la única religión. Y nos vemos abocados a tener que dialogar con las otras religiones. Por eso es importante que hagamos ese diálogo, pero no hay que pensar que esto pueda solucionarlo todo. Y habrá que ver hasta dónde queremos llegar en el ámbito del diálogo interreligioso. Dicho esto, volvemos a la pregunta. ¿Pueden las religiones ser una aportación para la paz, para la fraternidad? Yo creo que en esos números el Papa da una respuesta clara, que no puede ser otra que decir sí, las religiones pueden ser una aportación para la fraternidad y la paz. Y el Papa lo desarrolla en 3 razones, o él plantea 3 elementos típicos de la cosmovisión religiosa que pueden ayudar para que vivamos todos más fraternalmente. Lo primero que dice es que las religiones dan un punto seguro para la defensa de la dignidad humana. Las religiones todas, unas lo afirman de una manera, nosotros decimos que el ser humano es imagen de Dios. Las que no dicen que sea imagen de Dios, todas dicen que el ser humano ha sido creado por Dios y colocan la dignidad del ser humano en un punto externo a nuestra propia decisión. El Papa afirma: los creyentes pensamos que sin una apertura al Padre de todos no habrá razones sólidas y estables para el llamado a la fraternidad. Estamos convencidos de que solo con esta conciencia de hijos, que no son huérfanos, podemos vivir en paz entre nosotros, porque la razón por sí sola es capaz de aceptar la igualdad entre los hombres y de establecer una convivencia cívica entre los hombres, pero no consigue fundar la hermandad. Esto tiene que ver con un tema muy querido por Benedicto XVI, el tema del relativismo, que es algo propio de la época y de la cultura en la que vivimos. Dicho de forma muy simple, el relativismo afirma o defiende que no existen verdades anteriores
al individuo, a la persona. Que la verdad la conseguimos en la medida en que nos ponemos de acuerdo, y el consenso, en ese sentido, es creador de la verdad. Aún sin ese relativismo, el Papa dice que con la razón podemos llegar a captar que el ser humano tiene una dignidad, que no podemos hacer al otro lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Pero ahí estaríamos en el ámbito de la justicia, y la justicia entendida como la entendían los griegos. La justicia consiste en dar a cada uno lo que se merece. Y hay gente que no se merece mucho, vamos a ser claros. No se merece mucho a partir de lo que hacen, a partir de sus actos. Entonces, la razón, podemos llegar a defender que tenemos que portarnos con justicia con todos, pero eso difícilmente va a crear la fraternidad, la hermandad. A mi modo de ver, la defensa que hacemos de la dignidad del ser humano, el Papa la va a plasmar, no de forma muy explícita, en dos realidades. Para conseguir la fraternidad, las religiones pueden aportar en dos niveles. En el primer nivel, en el nivel de nuestra acción con respecto a los demás, estaríamos en el ámbito de la caridad. Frente a la justicia, el dar a cada uno lo suyo, las religiones, cuando se enfrentan con el ser humano y lo ven como criatura o imagen de Dios, se sienten llamadas a ir más allá de la mera justicia y a entrar en lo que hemos llamado la caridad. Y en el ámbito no de las relaciones individuales, sino en el ámbito de la organización social, estatal, política, las religiones están llamadas también a tener una actuación en el ámbito político. La dignidad del ser humano, basada en algo previo a nosotros, basada en la voluntad de Dios, nos lleva por una parte a la vivencia de la caridad, por otra parte a la vivencia de la política, de comprometernos con un mundo más justo. Una palabra sobre estas dos realidades. Las religiones pueden crear fraternidad si de verdad viven la caridad. Una palabra que ha sido algo denostada, que ha sido de alguna manera a veces no bien entendida, pero que si se la entiende bien es una palabra necesaria. En concreto, para los cristianos, decir caridad, decir caritas, es lo mismo que decir amor, y en último término es lo mismo que decir Dios. Cuando nosotros buscamos la definición para Dios, la que encontramos en la Escritura más clara es que Dios es amor. En latín, Deus caritas est, que Dios es amor. Y si nosotros somos imagen de Dios, estamos llamados también a ser amor, a vivir y a actuar desde ese amor. La caridad expresa la experiencia del Dios trinitario, la experiencia de un Dios que se entrega totalmente. Si nos ponemos a ver cómo es Dios, y esto siempre es complicado, lo que podemos decir es que tal como se ha manifestado a nosotros, Dios es aquel que no ha querido guardarse nada para sí mismo. Dios es aquel que sale de sí mismo a nuestro encuentro por puro amor. Dios es aquel que es capaz de enajenarse, de dejar de ser Dios, sin dejar de ser Dios porque es amor, para poder compartir con nosotros su vida. Porque Dios es amor, el encarnarse no le impide seguir siendo Dios. Y en esto la experiencia de amor que todos podemos tener, unos más, otros menos, pero cuando uno tiene una experiencia de amor y uno se entrega al otro, y se entrega totalmente al otro, uno puede alcanzar cotas de unidad
con el otro sin dejar de ser uno mismo. Eso es lo que posibilita el amor y eso fue la encarnación. Hablar de caridad es hablar de un Dios que se entrega totalmente en su Hijo, que toma nuestra naturaleza. Y en su sentido profundo la caridad es algo insustituible, es algo totalmente necesario, porque no significa dar de lo que sobra, que por eso cayó en una especie de desprecio. La caridad significa entregarse uno mismo, significa darse totalmente, poniendo en el centro de uno las necesidades del otro. Por eso, la única manera de poder construir un mundo fraterno, un mundo de paz, es si de verdad somos capaces de convertirnos en caridad para los demás. Si somos capaces de vivirnos como servidores de los demás. Si somos capaces de captar, en concreto nosotros, que estamos en el mundo justamente para el servicio de los que no están con nosotros. La Iglesia existe para el bien de todos aquellos que no forman parte de la Iglesia. Una Iglesia descentrada, como le gusta decir tanto al Papa Francisco. A partir de la dignidad del ser humano, que es imagen de Dios, estamos llamados a vivir la caridad entendida como entrega total de nosotros mismos a los demás. Y estamos llamados a de alguna forma participar en la política. Esto ha aparecido ya en la encíclica, no sé si lo habéis tratado. Y aquí el Papa sencillamente hace como una especie de resumen. El primer servicio que los cristianos podemos dar a la política, esta no la dice el Papa Francisco, esta la añado yo. El primer servicio es justamente la liberación de la irracionalidad de los mitos políticos. Miren, una vez que ha caído el cristianismo, cuando digo ha caído, una vez que la cultura deja de ser cristiana, una vez que las cosmovisiones que tenemos ya no son absolutas, como el ser humano necesita siempre ampliar su horizonte y buscar algo que vaya más allá de lo que vemos, lo que suele aparecer de una o de otra manera es el Estado. El Estado como aquel que colma las necesidades, las esperanzas del ser humano. Pues el cristianismo lo primero que aporta a la política es decir que el Estado no puede saciar nuestra sed. Esto ha ocurrido a lo largo de la historia en varios momentos y no tenemos que pensar que estamos exentos de que pueda volver a ocurrir. El segundo servicio que la Iglesia puede aportar, esto se lo dice el Papa, es procurar la promoción del hombre y la fraternidad universal. No queremos convertirnos en opción política, pero sí queremos ser, preciosamente dicho, un hogar entre los hogares, un hogar abierto para testimoniar al mundo actual la fe, la esperanza y el amor al Señor y a aquellos que Él ama con predilección. Podemos aportar toda la gran experiencia que tenemos históricamente hablando del servicio a aquellos que más lo necesitan. Y el Papa conecta esta acción política justamente con el servicio a los más necesitados. Él habla de una Iglesia que sirve, que sale de casa, que sale de sus templos, que sale de sus sacristías para acompañar la vida, para sostener la esperanza, para ser signo de unidad, para tender puentes, para romper muros, para sembrar reconciliación. Este resumen que hace el Papa Francisco remite claramente al documento, a mi modo de ver, más importante de este Papa. Más importante porque es el programático, dijo él, que es la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. En esa exhortación apostólica lo que hace el Papa es presentar la idea de iglesia que tiene, una iglesia que sale, una iglesia en salida, una iglesia que busca totalmente a aquellos que están
en los márgenes. Y esto es lo que podemos aportar en el ámbito político, en el ámbito social, que también es necesario si queremos construir un mundo que de verdad sea fraterno. Volvemos a la pregunta. ¿Pueden las religiones ser una aportación para la paz y para la fraternidad en el mundo? Lo primero es, sí, desde la dignidad del ser humano, apoyada en la idea del Dios creador, somos imagen de Dios. Lo segundo que dice el Papa es, sí, desde nuestro ser cristiano, a partir de nuestra identidad cristiana. El Papa subraya la importancia de mostrar nuestro ser cristiano en nuestro actuar, sin despreciar a nadie. El capítulo trata de las religiones al servicio de la fraternidad, frente a la idea de que a lo mejor deberíamos de buscar una religión común, de hacer un proceso por el que renunciásemos todos a lo específico, a lo propio de nuestra propia religión. El Papa Francisco dice que algo que podemos aportar para la fraternidad proviene de mantener, de vivir, de actuar como lo que somos, como cristianos. Yo estoy convencido que el Papa también piensa que los budistas tienen que actuar como budistas y los musulmanes como musulmanes de verdad y nosotros como cristianos. A partir de esta idea, a mí me surge una cuestión que es muy querida por mí, que no aparece en el documento del Papa. Es fantástico. Tenemos que actuar como cristianos. Lo que ocurre es que estamos en una sociedad, la nuestra, donde el ser cristiano no es fácil y donde en la práctica todos los esfuerzos que hemos hecho para la reevangelización de nuestra Europa han resultado sencillamente vanos. Es verdad que hay muchos jóvenes y que los vemos cuando se juntan en las jornadas mundiales. Si juntáramos a todos los que no van, la cosa sería mucho más llamativa. Es verdad que hay parroquias, hay templos donde todavía viene gente, ¿vale? Y eso a veces nos da el espejismo de que las cosas no están tan mal. Bueno, pues yo creo que las cosas no están francamente bien. Las cosas están regular. El problema que tenemos, me parece, de cara a intentar una reevangelización, el problema que tenemos de cara a poder vivir nuestra identidad cristiana no tiene que ver con la situación en la que nos encontramos, una situación plural, una situación complicada. Pero la verdad es, como os pongo ahí, que me parece que no le podemos echar la culpa a la sociedad del destino del cristianismo. Nadie nos está matando. Sencillamente nos vamos muriendo poco a poco. Yo a veces echo de menos los tiempos en que teníamos mártires. No tengo ninguna gana de ser mártir. Pero es mucho más fácil vivir cuando los jesuitas eran expulsados de España en la Segunda República que ahora cuando nadie nos ataca, pero hijo mío, nos estamos muriendo. Es más difícil gestionar ese ir decayendo. El problema yo no creo que sea tampoco la multitud de pequeños problemas que tenemos en la Iglesia. Tenemos muchos problemas, unos más importantes, otros menos importantes en el interior de nuestras comunidades eclesiales, pero yo no creo que ese tampoco sea el auténtico problema. A mi modo de ver, el problema fundamental radica en que no hemos tomado conciencia de que no deberíamos subrayar la necesidad de evangelizar el mundo y de evangelizar la sociedad sin antes preguntarnos si estamos nosotros evangelizados o no. El problema que yo creo que tenemos es que partimos de una premisa que no es
verdadera. Partimos de que los que estamos aquí ya somos cristianos. Esto porque se supone, lo mismo que los curas se supone la fe. A veces suponemos demasiado, No hay que suponer la fe en los curas, ni hay que suponer tampoco que los que venimos a misa ya seamos cristianos. Yo creo que en el fondo debemos de potenciar nuestra propia reevangelización. Y deberíamos de plantearnos en qué medida de verdad formamos parte de una comunidad que pueda ser vista como cristiana. Que cuando se nos vea, la gente encuentre los rasgos típicos que debería tener una comunidad cristiana. O si no nos hemos hecho tan normales, no hemos asumido tanto los valores, que no son malos, del mundo que nos rodea, que al final no hay ninguna diferencia. Angela Merkel tuvo una frase que a mí me gusta mucho y la repito mucho. Esta es la canciller alemana, y le preguntaron, en Alemania hay muchos musulmanes, y le preguntaron si ella pensaba que la cantidad de musulmanes no era un problema para Alemania. Y Angela Merkel dijo, mire usted, el problema de Alemania no es que haya muchos musulmanes, es que hay muy pocos cristianos. Y eso es verdad. El problema nuestro no es que haya musulmanes o ateos. El problema es que hay pocos cristianos. Por eso, antes de poder vivir nuestra identidad cristiana, como dice el Papa, que yo estoy totalmente de acuerdo, lo que tenemos que hacer es recuperar esa identidad cristiana. Es volver a meternos en un proceso de reforma, de conversión, de metanoia, como le queramos llamar, individual y comunitaria. Esto se dice muy fácil, no es nada fácil poder hacerlo. Porque normalmente, si nos va regular, estamos muy contentos. Y entonces cuando en la comunidad las cosas funcionan, cuando viene gente y le preguntamos, ¿ustedes qué necesitan? Mira, no, que nos quedemos como estamos. Hombre, no. Habrá que mejorar, ¿no? Habrá que buscar la manera de ser de verdad comunidades cristianas auténticas. Primera respuesta del Papa, la dignidad humana, sí. Segunda, sí, a partir de nuestra identidad. Y si fuéramos cristianos y comunidades cristianas, entonces la fraternidad debería de poder realizarse. Y la tercera respuesta que da el Papa es sí, a partir del diálogo con otras tradiciones religiosas, a partir del trabajo común por un mundo más fraterno. Estos son los únicos números que dedica el Papa al tema del diálogo interreligioso, donde dice lo que cualquiera de los que estamos aquí podríamos decir. Tenemos que dialogar, tenemos que hablar, tenemos que trabajar con todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Las religiones no pueden ser usadas nunca como un arma arrojadiza. Las religiones tienen que trabajar juntas para hacer de este mundo un mundo mejor. Eso es lo único que dice el documento. De hecho, hay varias maneras de dialogar. Hay un documento famoso que se cumplen los 30 años de este documento ahora, Diálogo y Anuncio, que habla de las formas del diálogo interreligioso. Y ese documento pone cuatro formas. La primera sería el diálogo de la vida. Las personas se esfuerzan por vivir en un espíritu de apertura, en un espíritu de buena vecindad. Bueno, esto es lo menos que se vende en diálogo. El diálogo de la vida es el diálogo que cuando nos encontremos con personas de otras religiones, pues que seamos buenos vecinos. Esto es el primer nivel. El segundo es el diálogo de las obras. Este también es bastante fácil, creo yo. Es el diálogo que se establece cuando personas de distintas religiones son capaces de trabajar juntos realizando obras que pueden ser comunes, encaminadas a hacer posible que todos vivamos más fraternalmente.
Yo creo que estos dos niveles del diálogo son los dos niveles en los que está pensando fundamentalmente el Papa. Son los dos niveles que sirven, de hecho, para hacer de este mundo un mundo más fraterno, un mundo más como Dios quiere. El tercer nivel es el diálogo de los intercambios teológicos. Este es un nivel más complicado porque en el fondo supone el que pensamos que el otro tiene cosas valiosas, pero es un diálogo que se hace desde la sinceridad. No se hace ocultando lo que yo creo, sino que se hace poniendo sobre la mesa: esta es nuestra fe, y de igual manera los otros. En la medida en que esto sirva para avanzar en el conocimiento de Dios, pues servirá también para un mundo mejor. Pero es un diálogo mucho más lento. Y en último lugar está el diálogo de la experiencia religiosa, en donde lo que se comparte no son ideas teológicas, lo que se comparte son experiencias de oración, experiencias de encuentro con Dios. Este nivel del diálogo se suele realizar en lugares donde hay presencia visible de diversas religiones y donde las religiones no se encuentran amenazadamente. Estas son las tres líneas, creo yo, que el Papa subraya para el tema de las religiones al servicio de la fraternidad. Lo que podemos aportar es la dignidad humana, lo que podemos aportar es el tema de nuestra propia identidad, lo que podemos aportar es nuestra capacidad, nuestra elección de querer hacer un camino con los fieles de otras religiones, en el nivel en el que podamos, al menos siendo buenos vecinos y trabajando juntos por las cosas en las que todos podemos trabajar. Esto va a ser corto, pero como hemos empezado tarde, no conviene. Yo tenía más preparado, pero lo vamos a dejar. Os recomiendo que leáis el capítulo. Se lee muy fácil porque una cosa buena que tiene el Papa Francisco no la tenía Benedicto XVI, mucho menos Juan Pablo II. Juan Pablo II escribía textos un poco sosos. Benedicto XVI escribe textos preciosos, pero hay que leerlos 3 veces para enterarse. El Francisco escribe cosas mucho más ligeras y en ese sentido se lee bastante más fácil. Y después de que ha dicho esto, el capítulo termina con una especie de proclama donde de una forma preciosa va recorriendo como si fuera un rosario, una oración, en nombre de Dios, en nombre de Dios, en nombre de Dios. Las religiones no pueden ser usadas nunca para la violencia, para la división. Las religiones todas solamente pueden ser usadas para la fraternidad de todos. Lean el capítulo y si lo quieren completar con alguna otra cosa, léanse Evangelii Gaudium, que es la primera exhortación apostólica del Papa, donde nos habla de una iglesia en salida. Y eso lo conectan con el tema de la identidad cristiana. ¿Qué supondría hoy vivir cristianamente en cuanto a nuestra manera de estar en este mundo? Como iglesia. Y lo que dice de la iglesia lo podemos aplicar perfectamente cada uno a nuestra propia vida. Muchas gracias. ¿Vale? Yo no sé si hay preguntas. No aplaudáis. ¿Ah, sí hay preguntas? Le damos las gracias a Diego, ¿verdad? Como bien he dicho en la presentación, lo iba a hacer fantásticamente bien. Esperamos que traiga a Francisco el micrófono y hacemos unas cuantas preguntillas, ¿no? Si os parece. Bueno, ha dicho unas cosas tan... ¿Más cerca? Tan profundas, tan reales, tan de verdad, que es difícil ahora acordarse de alguna cosa
A mí me ha encantado cuando, hablando de la caridad, que seamos conscientes de verdad que la caridad no es dar aquello que te sobra o aquello que... Es como cuando hacemos ahora limpieza en los armarios y dices, esto lo quito, pero claro, son cosas que no te has puesto y dices, esto lo quito, claro. Es darse. O sea, realmente creo que es un punto que tenemos que tener muy en cuenta los cristianos, porque si no partimos de esa base, es muy difícil que podamos decir que estamos haciendo caridad. Pero bueno, yo lo digo pensando en mi propia familia, las cosas que al cabo de un día puedes hacer, ¿no?, de verdad, por alguna persona, por la persona que tienes más cerca, ¿verdad, Antonio? Y entonces creo que eso para los cristianos debe ser un punto central. O sea, la caridad, como has dicho, es amor, entonces ya estamos viviendo ese amor que Jesús es nuestro testigo, nuestro camino, y si no es así, pues me parece que no estamos haciendo nada. Después ya pasando a, bueno, habría muchas más cosas que decir, pero no estoy capacitada ahora mismo para acordarme de a otras que me han hecho. Pero en el diálogo interreligioso, qué difícil lo veo yo, porque ¿quién puede hacer ese diálogo interreligioso? O sea, nosotros a nivel cristiano podemos más o menos pensar que en algún momento podemos tener ese diálogo. A ver, yo sí, vamos a ver. Yo diría, lo de las dos primeras, ese se puede hacer todo el mundo, ¿eh? Yo tengo experiencia de eso, además. Las dos primeras eran ser buenos vecinos y trabajar juntos por un mundo mejor. Eso se puede hacer. Yo tengo la experiencia, esto no es diálogo interreligioso, tengo la experiencia de haber trabajado con no religiosos. Yo siempre he dicho que Granada Acoge, que era trabajo por los inmigrantes, estaba lleno de curas, monjas, excuras, exmonjas y ateos y ateas. Y era un batiburrillo y trabajábamos estupendamente en pro de un mundo mejor, tal como lo pensábamos. Y además es posible llegar. El diálogo teológico lo dejamos, ese además lo hacen. Y el diálogo de la experiencia religiosa se puede hacer cuando ya no solamente hay vecindad, sino cuando empieza a surgir también la amistad. Y cuando uno tiene amigos que no son cristianos, uno puede compartir con ellos, como compartimos con otros amigos, otras cosas también el ámbito religioso. Y de lo de darse, de la caridad, yo por ponerlo en plan teológico, a mí me ayuda mucho pensar en mis padres. Digo, mis padres discutían como discutirán todos los matrimonios, me imagino, ¿no? Estas cosas. Quiero decir que no es que sean mis padres no fueron una pareja perfecta. Pero algo que yo no puedo poner en duda de mis padres es que me quisieron. ¿En qué lo notaba yo? Bueno, no en que me dijeran mucho que te quiero, porque tampoco... sino en cómo se daban a mí, en cómo se entregaban, en cómo ponían en el centro de sus preocupaciones las mías, mi salud, mi bienestar. No sé si me explico. Eso yo le preguntaba a mis padres. Y esto no fastidió para nada. Ese salir de sí de los padres, unos padres normales, con respecto a los hijos, plenifica, hace más plenos. Bueno, pues eso, que lo de los padres parece que pasa casi como genéticamente, eso tiene que ver también con el ser de Dios. Dios sale de sí, se hace hombre, no por obligación, pero sí porque es lo más típico de Él, lo más propio. Si Dios es amor, el amor o sale de sí al encuentro con el otro o no es amor. Y cuando uno sale de sí, se sacrifica, no es sacrificio, es que lo que soy, amor, tiene obligación de expandirse y de salir de sí mismo. Habría que recuperar experiencias donde hayamos vivido eso, si no es difícil. Si todo lo vivimos como un sacrificio, la cosa se complica. Pero hay momentos donde nos entregamos, salimos de nosotros y eso nos hace ser más. Y lo experimentamos como tal. Bueno, pues eso es la caridad. La caridad es Dios, Dios es amor, Dios es salida de sí al encuentro del otro. Eso hay que hacerlo. Perdón. Yo me enrollo mucho, ¿eh? Esto es típico de los curas. Mari Carmen.
Sí, yo quería hacer una pregunta respecto a lo de evangelizar. A mí es que el tema de evangelizar me suena como, es como lo de la caridad, ¿no? Que tiene unas connotaciones negativas que no me han gustado nunca, ¿no? Me gusta mucho la idea de evangelizarme yo, o sea, ser yo la que tiene que vivir realmente como cristiana, ¿no? En mi relación con Dios y tal, ¿no? Pero la pregunta es la siguiente, ¿no? Los cristianos tenemos que evangelizar porque yo me imagino a Dios que está por encima de esto. O sea, yo creo que Dios no nos pide que cambiemos a los musulmanes si viven realmente su religión, ni a los judíos si viven realmente su religión. Me gusta más pensar en un Dios que está más por encima de todas estas cosas, ¿no? Y que lo que nos pide realmente es que demos la vida por el que tengamos al lado y que respetemos a cada uno, ¿no? Entonces, la pregunta vuelvo al principio. ¿Tenemos que evangelizar? O sea, ¿esto sigue existiendo, esto de cambiar? Esto es muy largo, ¿eh? A ver, mi madre, que pensaba que yo quería ser misionero, no sé de dónde lo sacaba, porque yo nunca he querido ser misionero, me decía con cierta... mira, niño, antes decíais que los no cristianos iban al infierno, pues muy bien que hubiera que ir para que se salvaran, pero ahora habéis hecho muy moderno decir que todo el mundo se salva, pues dejadlos tranquilos, ellos allí y tú aquí. Bueno, no hay que evangelizar para salvar a nadie, ¿vale? Dios salva a todo el mundo por camino solo por el conocido, según dice nuestra Etate en el Vaticano II. O sea que ya la idea esa de que hay que evangelizar y bautizar para que no vayan al infierno, no. Los cristianos tenemos que evangelizar, cambiamos la palabra, a veces las palabras nos cuestan, tenemos que comunicar la buena noticia de la salvación de Dios en Jesucristo. La tenemos que comunicar primero con la vida, con el testimonio, ¿vale? Eso aquí o en Argelia, me da igual. Esto lo dice Pablo VI en el Evangelii Nuntiandi. La prioridad la tiene el testimonio. Uno empieza viviendo como hay que vivir, ¿vale? Y después habrá que decir por qué yo vivo así. Yo vivo así porque soy cristiano, yo vivo así por lo que sea. Entonces, lo que se trata no es, yo no creo que sea bueno el pensar voy a convertir a nadie. Voy a compartir mi vida y lo que para mí es importante. Otro tema que no vamos a entrar, yo no tendría problema, pero entonces nos lleva muy lejos, es otra justificación más teológica de por qué tenemos que seguir. Otro tema es, si al final todo el mundo se salva, ¿vale? La pregunta hoy en día no es, ¿por qué tengo yo que hacer que otros sean cristianos? Sino que la pregunta al final, si todo el mundo se salva, es ¿por qué yo soy cristiano? Esa es la pregunta. Y no podemos decir únicamente que yo soy cristiano porque nací aquí, eso es evidente, y porque me educaron como cristiano, pero en un nivel teológico hay que pensar en la significatividad que para nosotros tiene el cristianismo, que está muy marcado por el tema de la encarnación y de que creemos que Dios se ha revelado definitivamente en Cristo. Pero esto ya, si quiere, te vienes a mis clases y te lo explico. Pero no, porque esto es más complicado. Pero en el nivel vital, yo creo que tenemos que vivir pensando, no tenemos que convertir a nadie. Esto también los padres con los hijos, que mi hijo ahora no viene a misa, pues ya está, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos, ya vendrá. Cuando el niño ya tiene 18 años, ¿qué va a hacer? Bueno, no hay que convertir a nadie. Tenemos que pensar en convertirnos nosotros y vivir en consecuencia. Y cuando se nos pregunte, cuando se presente, pues sí, pues mira, yo hago esto porque soy cristiano. No al revés como pasaba. Con todo lo que va a misa, mira cómo es. Bueno, pues que lo digan, pero al revés. Mira cómo es y todo lo que va a misa, ¿eh? Buena gente. Ojalá fuera eso así. ¿Alguna pregunta? Que eso es lo difícil, ¿eh? Dar envidia de nuestra forma de vivir, eso es lo difícil, sí. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues le damos las gracias a Diego. No, muchas gracias a ustedes, de verdad. Que aquí está su casa, ya sabe que le pilla cerca, un paseillo de la Gran Vía aquí son 10 minutillos, o sea que... Sí, en el 4 menos. En el 4 menos.
Así que está a su casa y puede venir cuando quiera. Que les vaya muy bien. Me han dicho que la iglesia mejora mucho, o sea que está Ha muy entrado en la iglesia y sabéis lo que ha dicho. Dice, bien. No he dicho nada. Dice, es un poco sosa. Y digo, anda, que si lo hubieras visto. Bueno, estamos en Granada, ¿no? Claro. Tenemos un San Juan de Dios, tenemos una Virgen Claro. de la Angustia, tenemos una capilla real, vamos, ¿no? No digo la mía, que tampoco el Sagrado Corazón es una maravilla, vamos. O sea que, bueno, mucho ánimo y muchas gracias, de verdad, ¿eh? Bueno, buenas noches, que descanséis.